Con Julián Moreno, presidente de APYME a nivel nacional, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Julián, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Buen día, Tomás y Mauro. Bien, gracias por el llamado. Al contrario, gracias a vos, Julián, por atendernos. Me imagino ya en los últimos preparativos para la movilización el día de hoy. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata? Sí, se trata de poner un poco en la palestra esto que contabas, ¿no? Hoy, el 16 de agosto es el Día del Empresario Nacional. Y la verdad que no encontramos ningún argumento o razón para celebrarlo, sino más bien todo lo contrario, y nos pareció un buen argumento para hacer el reclamo frente a la Casa de Gobierno sobre la situación que este modelo económico nos está arrastrando, ¿no? Esta caída del consumo masivo está achicando mucho nuestro mercado interno, y las pymes vivimos de esto, vivimos Ujú. de venderle a los argentinos y a los laburantes, digamos, argentinos, Claro. principalmente. Entonces, cuando el consumo se cae, cuando los trabajadores se endeudan y no pueden ni siquiera pagar la comida, imagínate qué pasa con los productos que vendemos las pymes en el mercado nacional, ¿no? Y Ujú. además, a eso sumale la apertura importadora que te resta una buena porción del mercado, Ujú. y además producido en economías súper competitivas, donde el Estado está hiper presente, subsidiando energía o no, o aportando estrategias comerciales, o aportando profesionales. Bueno, sabemos lo que hoy es la fábrica del mundo, puntualmente China, y si te abren la importación contra ese monstruo, digamos, que ni Estados Unidos puede, contra el que ni Estados Unidos puede competir, Ujú. imagínate que es de nosotros. Julián, te consulto porque los números que van circulando, algunos que han salido desde el Centro CEPA, que los tomamos como referencia, hablan de 400.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos 2 años y medio. Y si pensamos en que el sector PYME es el que más empleo genera a nivel nacional, no le quiero errar con el dato y corregime si no es así, 80% del empleo corresponde a las pymes. Digo, es una suma que da como resultado que todo esto afecte de manera diferenciada y más profunda a las pymes que al resto del sector productivo. Sí, es 64,5 según los registros, es Ujú. el empleo privado que generan empleadores pymes. Ujú. Claro, eh, lo cual no es un sector para ningunear, ¿no? seguro. Es prácticamente el 45% del PBI también. Estamos muy dispersos en la representación gremial, ¿no? No somos la sociedad rural, pero sí, en la economía pesamos bastante más que la Ujú. sociedad rural. Sí. Pero es así, nos atraviesa la realidad que le atraviesa el conjunto de la población. Ujú. A nivel productivo nos aumentan los costos en dólares, de energía, de insumos, la mano de obra, que la gente no le llega para llegar a fin de mes, pero a nosotros nos cuesta en dólares un número alto si es que querés abrir las importaciones y competir con economías mucho más competitivas. Mm. Entonces, es un modelo que nosotros lo consideramos antiindustrial, ¿no? Hablamos del industricidio como un término acuñado para describir este gobierno. Es voluntariamente antiindustrial, eh, y bueno, y ahí arrastra, vos sabés que la industria ocupa prácticamente el 20% de los trabajadores, y Ujú. alrededor de la industria hay cientos, te diría, de satélites, ¿no? Que viven de la industria, desde los contadores a los abogados, a las empresas de maestranza, o a, qué sé yo, todos los, le queda repara los aire acondicionados. O sea, Claro. es mucho más del 20% los que tenemos laburo gracias a que existe la industria. Y en un país con casi 50 millones de habitantes, no hay forma, en el mundo por lo menos no hay ninguna experiencia, de darle laburo a esa cantidad de gente sin industria. Ujú. O sea, este gobierno, por lo menos no hay experiencias mundiales en las cuales se le pueda dar trabajo digno a una población de 50 millones de habitantes sin industria,
simplemente apelando al crecimiento de los recursos naturales, a la explotación de los recursos naturales, ¿no? Minería, petróleo y agro. Entonces, esto se ve, digamos, una crisis está anunciada y la estamos viendo día a día. Esto es decir, 400.000 puestos de trabajo menos registrados desde noviembre del 23 hasta mayo del 26. Bueno, hay 30.600 empresas menos en ese mismo periodo de neto, ¿no? Es un balance, hay empresas que nacen y empresas que cierran, ¿no? Cierra FATE, que despidió 920 trabajadores, y por ahí 2 empleados de FATE arman una verdulería, por decir algo, y ya figuran neteados en cero, ¿entendés? Entonces, cuando vos te metés dentro de ese número de que el neto son 30.600 menos, el deterioro de la estructura económica y productiva que se generó estos años es bastante peor que ese número. Julián, en el día de hoy la movilización es entonces a la mañana en Ministerio de Economía. ¿Tienen algún programado, algún tipo de encuentro con algún funcionario de la cartera pertinente que maneja Caputo? ¿Alguien vinculado? Y se me venía en la cabeza, son todas figuras muy relacionadas con el sector bursátil, con el sector financiero. Hoy, ¿quién es el funcionario, el político, la cara visible de todo lo que tenga que ver con el sector industrial en el gobierno nacional? Pablo Laviña es el subsecretario de Industria, pero tampoco se ocupa de las pymes. Lo que fue la Secretaría PYME, este gobierno ni bien asumió, lo pasó a ser subsecretaría, después la degradó a dirección y después la hizo desaparecer. O sea, no hay ninguna oficina pública que se ocupe oficialmente del sector PYME como tal. Y es una muestra clara de la intención que tiene el modelo económico para con nosotros. Nosotros, la movida de hoy es en Plaza de Mayo, en el Ministerio de Economía, hasta las 2 de la tarde, los endeudados. Nosotros arrancamos a las 9 de la mañana con una movida ahí en Plaza de Mayo, básicamente frente a Casa de Gobierno, haciendo un reclamo puntual sobre esta situación, para poner, digamos, en la palestra este tema que creemos que es importante que la sociedad lo perciba, ¿no? Que no es una cuestión individual, que me va mal, que yo tuve que cerrar el boliche porque soy medio sonso. No, nos está pasando a todos esto que está atravesando al consumidor con las deudas y las moras bancarias. Nos está pasando también a los pymes, y no se refleja tanto en el indicador bancario de mora, porque primero le empezás a deber al municipio, después le empezás a deber a los proveedores, le debes a la FIP y al banco. Como tiene la hipoteca de tu casa, te cuidas un poco más y quizás sea el último al cual le dejas de pagar de alguna manera, ¿no? Pero las empresas están endeudadas tanto como la gente, así que a las 2 de la tarde también vamos a acompañar a los endeudados. Pero es un problema del modelo económico, ¿no? El modelo económico nos está deteriorando poco a poco a todos los que tenemos nuestra economía dentro de nuestras fronteras. ¿Hay conciencia dentro del empresariado PYME de que el problema es claramente de un modelo económico, más allá de discusiones que se puedan dar de lo fiscal, donde uno entiende que aún sigue alguna narrativa, por lo menos aquí en nuestra ciudad, de gran parte del entramado productivo y comercial, donde ponen hincapié en la presión fiscal? Y hay otros sectores que empiezan a decir, no, el tema es de modelo económico, porque antes con presión fiscal muy alta uno aún tenía actividad, hoy se están pidiendo moratorias o planes de pago porque se están atrasando las empresas y los comercios con las tasas o con los tributos, o incluso empiezan a tener problemas con la cadena de pago. El empresariado PYME empieza a tener también esta cuestión de, es un problema de tipo de cambio, de importaciones, no solamente hablar de la presión tributaria. Mira, le pasa lo mismo que a la sociedad. O sea, hay actores empresarios que quizás no lo perciben como un error del modelo, pero sí sabe que por este camino no va. Todavía no hay, te diría, una reacción masiva de recuperar los modelos que ya vivimos, pero sí que por este lado no se va.
y hoy la verdad que ya es un montón para que el empresario deje de apoyar estos modelos concentradores de la economía, porque le terminan yendo a ellos, ¿no? Siempre hay uno más grande que le termina comiendo. Entonces, el empresario reconocer que este modelo no es el que va, que necesitamos un Estado que haga obra pública. Eso también atraviesa a todo el empresario pyme, viste que esto que vos decís, ¿no? Lo fiscal siempre parece que duele, pero ahora que las rutas están hechas pelota, ya lo piensan, che, la verdad que habría que pagar un poquito más de impuestos para que las rutas se arreglen, ¿no? Por lo menos la lógica de los impuestos tiene que tener esa y no la de honrar en teoría las deudas que este gobierno no deja de tomar, ¿no? Porque también pasa eso, ¿no? Nuestros impuestos están destinados a tener cuestiones financieras que nada tienen que ver con el origen del impuesto cuando se formó, ¿no? Puntualmente lo estamos viendo con el impuesto de los combustibles, ¿no? Estos días que está saliendo en las noticias de alguna manera, pero todos los impuestos tienen un fin que difiere muchísimo del sostener las cuestiones financieras a las cuales este gobierno orienta todos los cañones. Así que bueno, de a poco, es como todo, ¿no? Las experiencias siempre ayudan, la formación económica y política por ahí demora un poco más. Pero bueno, estamos encaminados.